Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos de Consejo Optometría México. Bienvenidos a este espacio en donde mes con mes tenemos oportunidad de tener una conversación con alguna de las personalidades de nuestra comunidad. Hoy, en esta noche de martes 17 de junio de 2025, una vez más en nombre del doctor Abraham Bromberg, Norma Hernández, Sandra Hernández, yo soy Luis Torres Albarrán y estoy muy contento de darles nuevamente la bienvenida. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de platicar con una invitada que nos va a compartir su visión acerca de la optometría, de la docencia, de la gestión educativa, desde una ciudad que está un poquito más lejos de la Ciudad de México. Ya hemos tenido oportunidad de hablar con colegas, por ejemplo, de Querétaro, pero en esta ocasión, bueno, pues ni más ni menos vamos a platicar con Rosalía Ramírez, que nos acompaña desde la ciudad de Culiacán, allá en Sinaloa. Rosalía, muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es para mí un gusto y un placer estar en este espacio donde definitivamente admiro mucho las personalidades que han estado aquí anteriormente. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted por hacernos este espacio en su agenda para compartir con toda la comunidad. Bueno, pues justo esto de lo que vamos a comenzar a platicar en unos minutos, como solemos hacer con cada uno de nuestros invitados. Voy a hacer una breve presentación de Rosalía Ramírez. Ella es licenciada en optometría por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene más de 30 años de experiencia en la práctica clínica, en la docencia y también en la gestión académica. Actualmente se desempeña como coordinadora de la licenciatura en optometría en el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, allá en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es también docente en el área de lentes de contacto y tiene consulta privada en Óptica Santa Luz. Todo esto, como ya lo platicamos, allá en Culiacán, Sinaloa, desde donde se enlaza esta noche con nosotros. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con la salud visual en adolescentes y con el uso de lentes de contactos. Y también ha participado activamente en programas de servicio social y formación profesional vinculados al Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de allá de la UAS. Una vez más, bienvenida Rosalía, muchas gracias. Olvidaba un detalle importante. Rosalía nos comenta que ella actualmente cursa una maestría en ciencias clínicas, también allá en la UAS, si no me equivoco, ¿esto es correcto? Es correcto. Sí, a estas alturas del partido es para mí un gusto estar cursando, siguiendo la tendencia a estar preparada y es una de las características que finalmente es parte del día a día de un docente, ¿no? Estar al día preparándose Y para constantemente. nosotros es un gusto escucharla porque es algo que ya en ocasiones anteriores nos habían comentado varios de nuestros invitados. Qué bueno que en nuestra comunidad tenemos hombres y mujeres que perseveran en este cultivo del conocimiento, en prepararse cada vez más, obviamente para ellos mismos, pero también para después compartirlo en sus comunidades, como en esta ocasión, por medio de esta conversación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues para comenzar, como solemos hacer en este espacio, nos gustaría mucho preguntarle a Rosalía Ramírez, ¿cómo es que comienza usted su camino en el ámbito de la optometría? ¿Qué es lo que le lleva a decidir estudiar esta licenciatura? Si se trata de una inspiración de parte de algún familiar, de algún vecino, alguna persona de alguno de sus círculos, si nace esta inquietud de una experiencia personal a la hora de que usted haya requerido pues alguna atención en este sentido. ¿Cómo es que Rosalía Ramírez decide estudiar la licenciatura en optometría? Bueno, pues sinceramente yo ni siquiera conocía la optometría cuando estaba cursando el nivel bachillerato. Yo estudié en la vocacional número 6 y, Sí, y no estaba en mi radar, no estaba en mi mapa la licenciatura, sinceramente. Tuve algunos tropiezos en cuanto a la formación porque decidí estudiar biología experimental en una universidad de la Universidad Metropolitana. ok. Y Todo esto en Ciudad de México, ¿es correcto? es correcto, yo soy de allá, nacida allá, y posteriormente me vine a vivir para acá.
¿no? De acuerdo. Entonces, te decía que estudié un periodo de biología, pero eran distancias muy largas donde yo vivía y tenía que trasladarme a la universidad. Era demasiado tiempo el que sufría yo en el ¿Dónde transcurso para estaba llegar a la usted? escuela. ¿Dónde estaba usted y a qué unidad de la UAM se trasladaba? Yo vivía en Aragón y me Ujú. trasladaba a Iztapalapa. Entonces Y sí era cruzaba una completamente la distancia. Ciudad de México. Sí, totalmente. Y luego muy temprano, el horario era tempranísimo, de 7 a 3 de la tarde. Salía de las 4 de la mañana para llegar a las 7. Salía a las 3 de la tarde y llegaba a las 6, 7 Y de en la ese noche a entonces la casa, probablemente todavía no existía la línea B del metro. ¿no? Ya estamos hablando de unos cuantos ayeres. Y sí, Sí, es sinceramente no. correcto. Entonces, ya opté por, definitivamente me venció el cansancio, ese día, esa rutina para mí no era práctica. Entonces, decidí no continuar. Y un compañero de generación del bachillerato, de la vocacional, él estaba estudiando optometría y fue por él que me invitó a conocer la licenciatura, me regaló un tríptico, me pidió que lo acompañara a la clínica allá en las instalaciones cuando estaba la licenciatura todavía en la Escuela Superior de Medicina. Entonces, la verdad es que me llamó mucho la atención porque la verdad es que la optometría te atrapa en cuanto la empiezas a conocer, en cuanto conoces, aunque sea un poquito de ella, es un imán que te atrae y la verdad es que así fue el acercamiento que yo tuve para conocer la optometría. Revisé los planes de estudios, qué materias iba a llevar, necesitaba saber si eso era para mí y que si yo iba a poder, ¿no? Cursarla, porque pues muchas veces aunque queremos, a veces las capacidades no nos dan. Sin embargo, pues sí, sí me gustó, empecé a investigar, me inscribí y ahí quedé atrapadísima, súper Eh, atrapada. Santo Tomás tampoco es que le quedara a la vuelta de la esquina, pero digamos que estaba a la mitad del trayecto que antes hacía hasta Iztapalapa. Me Así. imagino que eso le simplificó un poco el tema de los traslados, pero yo quiero preguntarle una cosa. ¿Cómo Sí. tomaron en su familia la decisión de dejar de estudiar allá en la UAM el programa que ya había comenzado y hacer este cambio para comenzar esta nueva carrera? ¿Le apoyaron sus padres? ¿Tuvieron algunas dudas? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo vivió Rosalía Ramírez ese proceso de dejar de estudiar una carrera en la Autónoma Metropolitana y comenzar la licenciatura en optometría acá en el Instituto Politécnico Nacional? Bueno, el apoyo de mis padres siempre lo tuve. Ellos solamente me pedían que decidiera, que pensara bien lo que quería y que en un momento dado ellos también apreciaron las oportunidades que podía tener la optometría versus la biología, ¿no? En cuanto a oportunidades de trabajo, en cuanto a oportunidades de crecimiento sobre todo, ¿no? Entonces, no tuve problemas en ese sentido y la verdad es que fue una decisión totalmente acertada. Ahora no me visualizo pensar que hubiera sido bióloga. Déjeme preguntarle justamente en ese sentido dos cosas. Primero, cuando usted comenzó a estudiar biología, ¿qué idea tenía? ¿Qué pensaba que iba a hacer usted cuando terminara de cursar la carrera? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, antes de que se me olvide, es, ¿hubo algo que usted pudiera rescatar de lo que aprendió en el tiempo que estudió biología cuando después estudió optometría? ¿Algún concepto, alguna perspectiva, alguna cosa que le haya quedado de esa formación que en un principio comenzó a tener y que haya podido rescatar después? Sí, claro. Cuando estudié biología, eh, vamos, llevamos un periodo de tronco común, ¿verdad? Como todas las licenciaturas. Entonces, en realidad, el llevar ese tipo de formación en el área médico-biológicas, que finalmente es el área de la optometría, donde se imparte en el Politécnico, pues la verdad es que no fue tan complicado hacer la migración en cuanto a lo que yo llevaba cursado. Finalmente era muy poco tiempo el que la cursé.
el que cursé la biología, pero sin embargo, pues las bases que aprendí en la Universidad Metropolitana me sirvieron muchísimo también para aplicarlas acá en optometría, puesto que llevamos bases muy similares, ¿no? Por el área, por el tipo de área. Entonces, la verdad es que para mí fue un refuerzo haber estado en la Metropolitana, sobre todo en las materias básicas que cursé en la licenciatura. Sucede lo que conviene, dicen por ahí, y bueno, pues si uno tiene la suficiente madurez y humildad también para ver con buenos ojos lo que pasa en la vida, pues no hay desperdicio, de todo aprendemos y todo es posible después capitalizarlo. Entonces, bueno, fue una buena experiencia esa, ¿no? Esta transición para estudiar una nueva carrera y para comenzar esta nueva aventura. ¿Cómo era la optometría en ese entonces allá en Santo Tomás cuando usted llegó a estudiar? ¿Qué materias le costaban un poco más de trabajo? ¿Cuáles eran las que más disfrutaba? Y quiero preguntarle en ese sentido si desde que usted comenzó a estudiar tenía ya un cierto interés en este tema de la docencia o si lo fue desarrollando a lo largo de la carrera, quizá tomando como ejemplo o como referencia a alguno de sus profesores. Sí. Cuando yo ingresé a la licenciatura, estaba teniendo una transición, estaban incorporándose nuevos profesores, estaba un nuevo jefe de carrera. Me tocó el periodo donde el doctor Alberto Milla era el jefe de la carrera. Tenía muchas ideas nuevas, novedosas, así, un entusiasmo muy grande que la verdad era contagioso. El verlo muy dispuesto a todo, al trabajo, a las brigadas, siempre muy entusiasta el doctor Milla. Y también el doctor Rodríguez, que fue uno de los pilares en mi formación. Él fue mi dolor de cabeza mucho tiempo porque daba la materia óptica geométrica y esa no era tan fácil. Sin embargo, es de las básicas y la verdad es que sus enseñanzas nos dejaron mucho. Yo creo que a quienes tuvimos oportunidad de que él nos formara. No puedo omitir a ninguno de mis profesores que en realidad eran eminencias para mí. Creo que siguen siendo, muchos de ellos todavía están dando clases y están aportando todavía a las nuevas generaciones de optometristas y creo que eso es fundamental. Entonces, ellos, la verdad que aparte de formarnos, nos inyectaron ese amor por la licenciatura y en realidad yo en ese entonces no me veía como docente, sinceramente, me veía solamente como una egresada, querer egresar de la licenciatura y empezar a ejercer. Ese era realmente mi principal objetivo, ¿no? Sin embargo, cuando egresé, también estaba formándose ya la licenciatura en la UNAM. Sí. Estaban incorporando la licenciatura a los programas de la UNAM, ¿no? En la FES Iztacala, actualmente FES Iztacala, antes era la ENES Claro. Iztacala. Entonces, me invitaron a participar unos compañeros, Rubén Velázquez, Marta Uribe, la doctora Rosario Camacho, Marcela López. Ellos me invitaron a conocer el programa en la UNAM y a participar. Y yo en ese entonces ya me había casado y vivía cerca de Iztacala. Yo vivía allá en Tlalnepantla. Entonces, la verdad es que estaba cerca, me llamó mucho la atención y fue como me incorporé al área a la cuestión de la docencia. En realidad, primero era asesor clínico y poco a poquito se van presentando las oportunidades de ir escalando y entonces ya empecé a dar clases teóricas. Empecé con las clases teóricas de clínicas básicas y entonces es el área que el optometrista domina bien. A veces, lamentablemente, aunque no tengamos formación como docentes, son áreas que como conoces, pues se te facilita compartir el conocimiento. Y así fue como yo me involucré en la cuestión de la docencia en optometría. Y para mí ha sido muy satisfactorio esta transición de ser solamente profesionista que ejerce a uno que ya comparte el conocimiento, ¿no?
Claro, pues le tocó nuevamente ser pionera ahí en Acatlán en cuanto al tema de el cuerpo docente, pero era usted muy joven, no sé si había pasado mucho o poco tiempo de que había egresado, me da la impresión de que quizá no tanto. Por un lado, era una maestra joven y por otro lado, quisiera yo preguntarle qué tanta experiencia profesional había tenido ya anteriormente. Quizá un poco con el tema de servicio social, quizá por haber participado en alguna brigada tenía ya alguna experiencia en la que se pudiera usted apuntalar, porque estar frente a un grupo, sobre todo cuando uno como profesor es relativamente joven, ¿no? Que todavía los alumnos no lo ven con tanta distancia, suele ser complicado. ¿Cómo fue su experiencia allá en Acatlán cuando comenzó a dar clase? Sí, bueno, efectivamente yo tenía en ese entonces 25 años cuando entré a entré con mis compañeros a la UNAM y efectivamente fue difícil, los jóvenes pues casi nos veíamos casi como de la edad, claro, ellos un poquito más jóvenes definitivamente, y es un poquito difícil, como que imponerse, ¿no? De hecho, recuerdo perfectamente el primer día que di clases teóricas con un grupo y ya les habían aplicado la novatada a un chico que era mayor incluso que nosotros de edad y pues cuando entré yo con mi cara de ratón asustado al grupo, pues sinceramente me comieron viva los estudiantes y fue algo, una etapa muy bonita, pero finalmente el conocimiento, el saber los contenidos, el dominar los temas, pues fue lo que va marcando un poquito y ganando el respeto de los chicos. Y fue una etapa padrísima en mi vida y creo que eso fue también parte de lo que me enganchó bastante. El enfrentarnos a una juventud llena de inquietudes e inclusive que no quieren como opción la carrera, ¿no? Como su primera opción para cursar, para ser formados en ella y tener que convencerlos, enamorarlos de lo que viene siendo la optometría, la verdad es que es algo que yo creo que todo docente que damos en los primeros años la licenciatura, que impartimos materias de primeros años, es el reto que nos toca jugar, ¿no? Porque no es algo nuevo. Muchos jóvenes no conocen la licenciatura, llegan ahí porque no les tocó la suerte de obtener un lugar en su primera elección y entonces llegan con nosotros y es ahí donde toca, ¿no? Y la verdad es que tuve mucha suerte, he tenido muchos grupos de chicos que han dado la oportunidad a la optometría entrar a sus vidas. Claro, no es nada más llegar y comenzar a cumplir con revisar los contenidos que marca el programa, sino hacer también un poco de labor en términos vocacionales y a veces incluso pues hasta un poco de terapia, porque pues sabemos que el impacto que puede tener en las y los estudiantes el no haberse quedado en su primera opción, pues va más allá de la cuestión académica. Entonces, seguramente fue grande ese reto, pero como usted misma nos dice, al paso de los años lo recuerda con cariño y con satisfacción. Quiero ofrecer una disculpa porque cuando mencioné la palabra pioneros, yo creo que me emocioné un poquito de más y ya la andaba yo haciendo pionera de la licenciatura en optometría en Acatlán, donde, bueno, pues obviamente no existe la licenciatura en optometría en Iztacala, ahí en Tlalnepantla, no en Acatlán, en Naucalpan. Me hice bolas ahí con los rumbos del Sí, no norte, al norte de la ciudad y ahí en la zona ya del Estado de México. Pero bueno, saludos a la comunidad de Iztacala y también si es que está con nosotros alguien de por allá de Acatlán, también saludos igualmente a la gente de Santo Tomás, de Milpalta, del Instituto Politécnico Nacional y por supuesto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya comenzando a perfilarnos hacia la segunda parte de nuestra entrevista, le quisiéramos preguntar cómo es que se da esta mudanza de la Ciudad de México a Sinaloa. Nos comentaba usted que cuando comenzó su labor como docente ahí en Iztacala, ya no me vuelvo a Iztacala. equivocar, estaba comenzando también otro proyecto de vida, que era el de su matrimonio, comenzando a formar una familia. Yo admiro mucho cada vez que nuestros invitados nos comentan de esta parte de sus vidas, nos abren un poquito su intimidad, porque no es nada fácil construir una carrera profesional y al mismo tiempo empezar a formar una familia.
¿Tiene este tema de la familia que ver con su mudanza? ¿Obedece a alguna oportunidad profesional? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, fue cuestión familiar, netamente familiar, lo que me trajo a estos rumbos. Eh, tenía mi hija, la más pequeña, tenía en ese entonces 3 años y empezó a tener muchos problemas de salud. Entonces, viniendo de visita, porque acá en Sinaloa vivía mi cuñada, es la hermana de mi esposo, venimos de visita y notamos que la niña dio un cambio en cuanto a su salud de los pulmones enorme, y entonces decidimos considerar eh, en algún futuro, decíamos, en un futuro, migrar fuera de la Ciudad de México. La verdad es que para mí fue muy difícil porque estaba muy, muy acostumbrada, muy enganchada y quería muchísimo mi labor docente en la UNAM. Y sin embargo, pues la cuestión de la familia, la salud es primero, y yo creo que cualquiera pone eso por sobre todas las cosas, ¿no? Y entonces, decidimos venirnos para acá a una ciudad que sinceramente yo me imaginaba sumamente violenta en aquel entonces, cuando en realidad no estaba tan violenta como ahora. Sin embargo, pues sí, sí, sí me resultó un poquito difícil, pero pues es el salto que da. Gracias a Dios y gracias a la vida, gracias a la optometría, pudimos incorporarnos prontamente, la sociedad nos acogió bastante bien, el, el servicio que empezamos a brindar como optometristas profesionales, que bueno, como soy, la verdad es que me abrió muchas puertas y me ha ido bastante bien acá, estoy muy contenta, estoy muy satisfecha con lo que he aportado a la población sinaloense, porque he tenido la oportunidad de participar en varios programas también ya acá de cuestiones de salud, ¿no? Con club rotarios, con gente de voluntariados, después cuando ingresé a la UAS y todo, ya se me abrieron otras oportunidades, y la verdad es que estoy muy contenta con la labor hecha acá, y la verdad ahora no me veo en la Ciudad de Regreso a México. la Ciudad de México. Ya no, no me Las veo vueltas, migrando para allá. las vueltas que da la vida, ¿no? Muchas Sí, gracias por totalmente. compartir este testimonio tan personal, más allá de que, bueno, pues finalmente de lo que estamos hablando es de su trayectoria profesional, pero bueno, uno no maneja como esta dualidad, ¿no? Uno es el mismo mientras está desarrollando su carrera y mientras está viviendo también su vida como persona. Solamente para recordar, ¿en qué año es que se da esta mudanza, Rosalía? En el 2004. En 2004, o sea que prácticamente usted 2004. tiene 20 años allá en Culiacán. Y Así es. comienza, si no me equivoco, recordando ahora su relato, llega a Sinaloa ejerciendo su práctica privada, ¿esto es correcto? Cuando usted se va, Es todavía correcto. no tenía relación con la Autónoma de Sinaloa. No, no. De hecho, la licenciatura en optometría acá en la UAS se abrió en el 2011. En 2011, de Ujú. acuerdo, o sea, más En o menos 2011. 6 años después de que usted había llegado para allá. ¿Y cómo es Así que es. se da finalmente, cómo se establece esta relación entre usted y la Universidad Autónoma de Sinaloa? Me interesa mucho que nos platique de esa experiencia porque no vamos a desaprovechar la oportunidad de que nos cuente cómo es la docencia allá. Sabemos que pues las y los estudiantes de Sinaloa tienen una personalidad, un carácter diferente. ¿Cómo es que se imparten las clases por allá? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de los planes de estudios que tiene la Autónoma de Sinaloa en comparación con otras escuelas? Compártanos esa experiencia que usted ha vivido a lo largo ya de todos estos años. Sí, gracias. Mira, yo ingreso a la Autónoma de Sinaloa también como por accidente. Llegó a mi óptica un joven estudiante muy inquieto y buscando trabajo. Entonces, yo le dije, bueno, pues es que sinceramente no necesito a nadie, estoy bien aquí. Y entonces él me decía, pero por favor, enséñeme, mire, quiero ver cómo usted trabaja y eso. Dije, bueno, vamos a darle oportunidad a este muchacho. Llegó, entró, eh, estuvo conmigo, vio mi título, se interesó mucho
Y entonces este niño fue el que de alguna manera compartió un currículum viejo mío que andaba por ahí ya tirado en la basura y eso, y lo compartió con algunas autoridades de ahí del CIDOPS. Entonces ellos me llamaron, mi compañero actual, Carlos Martínez, él era el encargado de coordinar la licenciatura, tuvo contacto conmigo, me invitó a que conociera el proyecto, ¿verdad? Porque apenas estaban con la primera generación formándose. Y ya fue que me interesó, claro que sí, como todo lo que es optometría me interesa. Y entonces así fue como ingresé. En ese entonces el programa estaba formado con los lineamientos que maneja la Autónoma de Aguascalientes, porque mi compañero Carlos es egresado de ahí, de la licenciatura en Aguascalientes, en la Autónoma de Aguascalientes, y entonces Claro. eran los programas que estaban siguiéndose. Uh-huh. Ok. Obvio también había interés por las autoridades de CIDOCS de implementar el programa, que la licenciatura naciera con toda la formación de la Autónoma de Aguascalientes. Como todo programa nace con muchas deficiencias en cuanto a docentes y demás, porque finalmente acá no había muchos optometristas, mucho menos titulados, y entonces éramos 3, al inicio éramos los 2 hermanos Martínez Gaitán, Jorge y Carlos, y yo éramos los encargados de dar las clases, ¿no? Entonces fuimos formando estudiantes con esos lineamientos de la autónoma, con esas carencias de docentes, y pues posteriormente se vienen las clásicas revisiones que se hacen en todas las universidades, ¿no? De los programas. No se puede estar eh, formando personas si no se actualizan los programas y todo. Entonces, cuando viene la siguiente revisión de nuestros programas, empezamos a adoptar o tratar de homologarnos con la Universidad Autónoma de México, con la UNAM, y los lineamientos que manejaba Iztacala, debido a que por la cercanía que yo había tenido y la participación que había tenido también cuando se hizo un plan de estudios, se trabajó un plan de estudios, pues yo les comentaba, podríamos implementarlo, podríamos tratar de homologarnos con la UNAM. Entonces, trabajamos respecto a y fuimos creciendo hacia esa tendencia, ¿no? Acá la Autónoma de Sinaloa, ellos adoptaron un modelo educativo basado en competencias. Sí. Entonces, eso también hizo que variáramos algunos contenidos, algunos métodos de evaluación, métodos de dar las clases y demás por el tipo de modelo educativo, ¿no? Y entonces ahí fue donde de alguna manera empieza a hacer sus particularidades el programa de optometría de la UAS, ¿no? Entonces es así como va evolucionando. Actualmente ya tuvimos otra segunda revisión de planes de estudios y entonces seguimos tratando de estar homologados con la UNAM. Creemos que es uno de los programas más completos y por eso seguimos con la tendencia de estar como homologándonos, aunque con nuestras particularidades, ¿no? Por Claro, el por tipo supuesto. de unidad académica, de recursos, de todo, pues finalmente es algo que se tiene que hablar sí o sí, porque no es el mismo recurso que cuenta la UNAM con la Autónoma de Sinaloa, ¿no? Claro, por supuesto, es otra realidad única eh, y que tiene que encontrar la manera de pues ser autosuficiente con base en sus propios recursos, entre los cuales está, por supuesto, la gente, el talento de los docentes, la gente que se encarga de la administración y, por supuesto, la comunidad estudiantil. Entiendo yo que esas fueron sus primeras experiencias con el tema de la gestión académica, abordaje del tema de los planes de estudio, de buscar el acercamiento con la Universidad Nacional Autónoma de México para establecer esta colaboración. Y me imagino que ya desde ahí no lo dejó. ¿Cómo fue que comenzó usted su carrera, más allá de la docencia ahí en la UAS, en cuanto a pues, la posición que ahora ocupa
que es usted la coordinadora de la licenciatura en optometría allá en Sinaloa. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cuánto tiempo tiene en esta posición? ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado? Sí, bueno, ya actualmente en la coordinación llevo 8 años, llevo 2 periodos ya de 2 rectores, este, y fue dándose así precisamente en cuanto a la participación, en la aportación de los planes de estudios, tratar de coordinar que todo vaya en orden, congruencia, eh, ayudando a mis compañeros a que entendamos cómo es un programa y qué lineamientos debe llevar, la red que se debe de respetar de contenidos verticales, horizontales, de las materias para poder tener una buena formación, una congruencia con lo que queremos formar y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera también la universidad nos fomenta, nos apoya muchísimo en cuanto a que estemos capacitándonos como docentes y como mm, coordinadores ¿no? Gestionando calidades educativas y demás. Entonces, es así como yo llego a la coordinación y me he mantenido en ella. Eh, Seguimos teniendo una carencia de docentes con perfil optometrista, de optometrista en nuestra planta docente. Somos 4 nada más, se ha incorporado una maestra egresada de acá de Sinaloa, de la primera generación, y seguimos siendo pocos optometristas en el área de la docencia. Ahora bien, nosotros lo que pretendemos en un futuro no muy lejano es tratar de incorporar un poco más de docentes de optometristas, ¿no? Que estén preparados en diferentes áreas para que puedan también aportar todavía un poquito más al programa y entonces sí tener una mayor cantidad de docentes optómetras, ¿no? Formar Por otro cuadros lado, a partir de las generaciones que vayan egresando de licenciados en optometría de ahí de la Autónoma de Sinaloa. así es. Sí, es que es muy difícil encontrar personas que quisieran venir acá a dar clases, cambiarse, venir a empezar de nuevo a una ciudad desconocida, distante, porque estamos muy lejos de la Ciudad de México. Claro. Y aparte no es algo nuevo, ¿no? No todos los que trabajamos en la docencia sabemos que el recurso que uno obtiene por ser docente, pues Sí, claro. definitivamente no te da para vivir, ¿no? Tienes siempre que estar en la privada Sí, trabajando, claro, ¿no? por supuesto. Antes de comenzar a revisar una presentación que amablemente nos preparó para esta noche, Ujú. quisiera yo preguntarle un poco en serio y un poco en broma, tomando en cuenta su experiencia como docente frente a grupo y su experiencia en la gestión educativa, ¿quién se porta mejor o quién le da más lata, los alumnos o los maestros? Así suavecito, coméntenos más o menos cómo ha sido su experiencia. Fíjense que yo creo que hay un empate. Los maestros, Así no quedamos mal ni con unos ni con otros. los Es un reto maestros, interesante, ¿no? Es un reto interesante porque al sí, final, bueno, tratar sí. siempre con grupos humanos es complicado, es demandante. Y aquí tenemos a dos grupos que cada uno tiene sus particularidades, sus áreas de oportunidad, sus talentos, por supuesto. Pero ¿cómo hacer para administrar? Porque me imagino que en el día a día usted tiene contacto pues con las dos comunidades, ¿no? Tanto con los alumnos como con los profesores. ¿Cómo llevar estas relaciones en paralelo? ¿Qué nos puede usted comentar de eso? Rosalía, ¿nos escucha? Sí, los perdí un momento, ahorita ya te escucho. ¿Me Perfecto. escuchan? Sí, ¿Sí? ya estamos de regreso. Ok. Sí, mira, nuestro programa está formado muy rico, es por docentes que enriquecen bastante el programa. Al estar nosotros en un centro de investigación y docencia en ciencias de la salud, como es en el que pertenecemos, tal vez he omitido decir que ese centro forma puros especialistas médicos. No Ok, es una escuela de medicina propiamente, es una escuela de posgrado de medicina. ok, Entonces, se forman puras especialidades y la única licenciatura que tiene en sus lineamientos somos nosotros, los optometristas. Entonces, nosotros tenemos acceso a docentes oftalmólogos,
con altas especialidades como es córnea, como es retina, como es glaucoma, y tenemos también muchos doctores investigadores. Tenemos químicos, tenemos químicos biológicos, en fin, tenemos la malla muy rica en cuanto a diversidad profesional, ¿no? Entonces eso también enriquece mucho a los estudiantes. Sin embargo, también eso puede resultar hasta cierto punto un pequeño obstáculo porque ellos no tienen formación en optometría y a veces les es un poco difícil empaparse de lo que viene siendo la optometría y todo ese conocimiento tan vasto que ellos tienen, bajarlo de trabajar con profesionales ya a nivel maestrías, doctorados y especialistas médicos, bajarlo a nivel licenciatura, a veces ellos también le sufren un poquito porque pues son diferentes, ¿no? Las formaciones. Entonces, ahí es donde le digo que tengo un empate entre el comportamiento de los docentes con lo de los estudiantes, porque los docentes exigen un nivel muy alto de comportamiento, de prácticas estudiantiles, de aprendizaje, etcétera. Y los estudiantes, por su parte, a veces todavía no tienen ese nivel, ¿no? Y aparte les Claro. cuesta un poco de trabajo. Entonces, ahí es donde hay que estar mediando un poquito las aguas para que todos estemos contentos trabajando y finalmente obtengamos un producto rico, que vienen siendo pues nuestros estudiantes, ¿no? Claro, por supuesto. Pues qué labor tan valiosa esta que usted hace, porque sí, justamente encontrar puntos medios entre dos grupos que conviven en el día a día, ¿no? Y que digamos tienen un objetivo en común, que es el de graduarse del programa de estudios con visiones diferentes, pues a veces debe ser complicado, pero justo como dice, un día a la vez y pues tratando ahí de que las cosas caminen de la mejor manera posible. Voy a poner aquí en nuestra pantalla la presentación que nos compartió para que nos platique un poco más acerca de lo que está actualmente usted haciendo allá en la Autónoma de Sinaloa, optometría de calidad, formación, gestión e investigación en México. Ya Rosalía ha mencionado a lo largo de esta conversación el tema de la investigación y por qué es tan importante allá en la licenciatura en optometría que se imparte en la Autónoma de Sinaloa. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra para que nos platique un poco acerca de este contenido. Muchas gracias, Luis. Pues, antes que nada, pues, reconocer que el trabajo de la optometría en México es muy importante y ha estado muy destacado, no solo en cuestiones profesionistas de la disciplina propia, sino que en varias áreas ya empieza a destacar la optometría, ¿no? Sin embargo, todavía es un reto porque seguimos siendo de alguna manera todavía poco vistos como profesión, ¿no? Poco valorada, creo yo. Sin embargo, creo firmemente que todos estamos haciendo nuestra tarea desde el escenario donde estamos ubicados. Conozco gente muy valiosa de todas las universidades que en su día a día están trabajando para que esta profesión siga destacando y finalmente quisiera aportar con esta presentación un granito de arena a prestar atención a lo que viene siendo la calidad en cuanto a la gestión de las normativas que la educación superior nos está solicitando, así como lo de la investigación, ¿no? Entonces, el voltear a ver a los organismos evaluadores es importante por parte de todas nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, es importante tratar de cubrir estos lineamientos, porque sí o sí es lo que nos va a marcar como formadores de calidad y de egresados de calidad para nuestra profesión, que se necesita muchísimo, ¿no? Entonces, en nosotros estamos tratando de, además de apegarnos a lo que es la acreditación por los CIES, la Universidad Autónoma de Sinaloa está muy interesada que todos sus programas educativos estén también con los lineamientos de la ISO 21001-2018. Esta es una línea, es una normativa que está muy reconocida a nivel internacional y que se dedica específicamente a las cuestiones de calidad educativa, ¿no? Entonces,
Este tipo de lineamientos no solo nos va a hacer que destaquemos todavía un poquito más como formadores, creo que las universidades debemos voltear a ver este tipo de lineamientos para poder homologarnos no solo como universidades aquí en México, sino que también con universidades del extranjero, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque pues no sabemos el día de mañana nuestros estudiantes tengan la necesidad de irse a otro país, ejercer y demás, y que ellos no tengan esa problemática de no cubrir ciertos requisitos de formación, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí entra, y es la otra invitación a la que quiero hacer, es que debemos prestar atención, voltear a ver a la investigación en nuestra área. En México hay mucha gente muy capaz y hay recursos para desarrollar investigación. Sin embargo, estamos hasta cierto punto todavía limitados en esta área, ¿no? Es importante inyectar esa inquietud de nuestros jóvenes estudiantes, en nuestras nuevas generaciones, y claro que sí, ¿por qué no? Nosotros debemos estar de alguna manera también muy involucrados con lo que es la investigación de nuestra área. Es muy triste a veces, por ejemplo, yo ahorita que estoy cursando la maestría, a veces necesito información, por ejemplo, de datos estadísticos de alguna problemática en México y hay muy poca información, muy poca. Entonces, creo ahí que es un escenario virgen, es algo que estamos sin explotar los profesionistas en el área, ¿no? Entonces, creo que sí debemos voltear a ver la investigación. Finalmente, todos los días lo hacemos. No lo identificamos tal vez como tal, pero todos los días al ir a nuestras consultas, al observar que es muy frecuente tal padecimiento, al observar que es muy frecuente una condición de que los pacientes están presentando o simple y sencillamente hasta un tratamiento, ¿no? ¿Qué tan frecuente el paciente elige cierto tipo de corrección óptica? Todo ese tipo de situaciones es investigación, la estamos haciendo todos los días. Sin embargo, pues no le damos esa seriedad, esa parte de publicarla, ¿no? Y eso es bien Claro. importante porque necesitamos de esos datos. Sí, Sí, la desesperación justamente de no encontrar datos de referencia en poblaciones de aquí de México para hablar de tal o cual padecimiento, por ejemplo, ¿no? La información oficial se va quedando cada vez más rezagada en el tiempo porque tampoco es que los gobiernos a nivel federal, estatal o local tengan recursos para invertir en censos o en encuestas de salud y como tampoco se estimula la investigación, pues bueno, se quedan los estudiantes pues igual sin información de valor que les permita continuar o echar a andar nuevas investigaciones en beneficio de todos, por supuesto, porque no es nada más en beneficio de quienes hacen la investigación, sino de quienes se verán beneficiados por los resultados. así es. Y es que, sabes que es bien importante observar que, por ejemplo, los países que hacen investigaciones, como tú bien lo mencionas, son países con muchos recursos económicos, ¿no? Pero es importante que nosotros demos estos datos estadísticos de nuestra población, porque no es lo mismo la población estadounidense, la población china, la población colombiana, donde se hace investigación en optometría, no es la misma, no va a ser el mismo comportamiento que tenga la población mexicana. Simplemente de la población del sur a la población del norte hay diferencias. Entonces, si nosotros no destacamos este tipo de diferencias que tenemos en nuestra profesión, pues no estamos tomando decisiones con evidencia científica muchas veces. La estamos tomando con evidencia científica, pero de otros lados. Entonces, siempre va a ser necesario tener nuestros propios datos, tener nuestra propia información. Eso creo que es algo sumamente importante, ¿no? Comienza Entonces, uno a hacer también, malabares preguntándose, bueno, ¿qué comunidad o qué población podría tener características más o menos parecidas a las de la nuestra? Y entonces vamos a rascarle un poco quizá aquí en Colombia, en Estados Unidos, no, porque está muy por encima y pues en función de lo que se alcanza uno a procurar, pues es que se hace el trabajo, pero pues, los resultados no pueden ser tampoco como tan aterrizados, ¿no? Porque pues estamos un poco especulando y calculando en función de lo que está a nuestra disposición.
Así es, y debemos no perder de vista que, por ejemplo, aparte de que si nosotros empezamos a evidenciar lo que sucede en nuestro país con las características de nuestras poblaciones, de ahí surgen lo que vienen siendo las políticas de salud. Si nosotros Correcto. no tenemos datos propios, no puede haber políticas de salud. No podemos estar diciendo, es que en Estados Unidos se presenta mucho este fenómeno optométrico. No, claro que no, tenemos que evidenciar lo que sucede en el país, ¿no? Y eso es importante destacar. Creo yo que sí debemos estar al pendiente de este tipo de temas, debemos sí o sí, los muchachos, la gente que estamos formando debe tener esa inquietud y creo que debemos partir de nosotros. Nosotros debemos ser los guías para ellos, ¿no? Como Y es docentes. justamente de lo que nos va a platicar ahora mismo, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia ahora que está cursando esta maestría de la que nos comentaba? Sí, bueno, para mí ha sido todo un reto por muchas cuestiones, ¿no? Tengo mucho trabajo y tengo ya muchos años y la verdad es que me daba temor, me daba sinceramente mucho temor tomar dar ese paso, porque es un compromiso muy grande el que uno adquiere cuando vas a cursar un nuevo grado, ¿no? Sin embargo, es algo bien bonito, yo la estoy disfrutando muchísimo. Para mí esta oportunidad que me ha dado la universidad es maravillosa porque, como te decía, tengo muchos docentes investigadores y sabes que era una desesperación para mí como optometrista, conocedora del área, no poder comunicarme con los investigadores que tengo, no hablar el idioma de la investigación, para mí Claro. me resultaba algo bien difícil. Ellos no me entendían o yo no los entendía y muchas veces nos damos cuenta de en este tipo de cursos, ¿verdad? De este tipo de formación que, que la investigación es importante porque no todas las verdades son al 100%. Es decir, yo tengo una verdad respecto a mi perspectiva de las cosas que están sucediendo. Sin embargo, si no utilizo un método científico en el cual, con evidencias, vaya yo mostrando lo que yo observo es correcto, ¿verdad? Y que también se observa en muchos lugares o se observa pero de manera diferente. Si no empezamos a trabajar ese tipo de cosas, volvemos a caer en errores, ¿no? Nos quedamos cerrados con nuestras verdades que tal vez a lo mejor no son ni tan ciertas. Entonces, es importante aperturarnos. Yo no digo que todo el mundo debemos estudiar una maestría en ciencias clínicas, pero sí deberíamos tener un poquito de más formación en cuestiones de investigación. La estamos realizando, créanmelo, el día a día, en la consulta diaria que vemos con un solo paciente, ya es un sujeto de investigación. Entonces creo que es bien importante que destaquemos esto, que lo hagamos, que nos permitamos realizarla. Ahí Es lo está que la les puedo invitación decir. a apostarle por un posgrado, por una maestría, por un doctorado y, por supuesto, también a hacer investigación. Son campos, como bien dice Rosalía Ramírez, relativamente inexplorados, pero también muy fértiles, donde seguramente hay oportunidades de desarrollar carreras y de llegar a donde probablemente las generaciones que se están formando quizá por el momento todavía no se hayan imaginado, ¿no? Pero es muy importante y muy valioso que nos comparte su testimonio, a partir del cual, pues, las señoritas y los jóvenes que actualmente cursan la licenciatura pueden ver que efectivamente hay otros caminos por explorar, más allá de los que quizás sean más socorridos, como la práctica privada o la docencia. Y también, por supuesto, a partir de lo que nos ha compartido, pues explorar la posibilidad de hacer dos cosas a la vez, ¿no? Encontrándole el tiempo al día y encontrándole los años a la vida, justo como usted nos da el ejemplo, pues es posible hacer las cosas. Así es. Y pues no me queda más que agradecer y darles esta frase, que la optometría necesita líderes con visión integral, clínica, académica y científica, sobre todo la optometría mexicana. Vale la pena. Soy de las apasionadas de la optometría. Yo desayuno, como hice en optometría, entonces la verdad es que sí quisiera ver en un futuro que destaque nuestra profesión en México. Es correcto. Clínica, académica y científica. Ahí están los tres elementos que conforman esta visión integral que Rosalía Ramírez
coordinadora de la licenciatura en optometría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos invita a adoptar en busca de mejores oportunidades de desarrollo profesional y de generación de conocimiento, por supuesto, que tanta falta nos hace aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Rosalía, por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto tener esta conversación. Yo quiero destacar ya a manera de cierre esto que sucedió a lo largo de la conversación en diferentes momentos de la plática que hemos tenido usted y yo. Ha dicho, me daba miedo, tenía temor, pero con todo y miedo y con todo temor fue a integrar el primer cuerpo de docentes a Iztacala, ya dijimos que no a Acatlán, a Iztacala, con miedo y con temor, en paralelo a cuando estaba usted comenzando a formar su familia, emigró a Sinaloa, comenzó a ejercer de manera privada, trabajando con adolescentes además, porque entiendo que es como la población con la que trabaja más de cerca, que es una población para nada fácil, y después se incorporó también como docente a la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando estaba comenzando la licenciatura, y luego con miedo y todo comenzó a estudiar la maestría en ciencias clínicas. Entonces, bueno, pues tenemos en usted un ejemplo de que ser valientes no es no tener miedo, sino ser valientes es hacer las cosas más allá del miedo, más allá del temor, más allá de las reservas que todos tenemos a la hora de comenzar nuevos proyectos. En ese sentido, en nombre del Consejo Optometría México, le queremos reconocer justamente su trabajo, su dedicación, su pasión por la optometría y, por supuesto, su generosidad para estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con nuestra comunidad. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todo su equipo. Esperemos pronto volver a tener oportunidad de platicar con usted. Nuestros mejores deseos, que la maestría vaya avanzando poco a poco, un día a la vez, y por supuesto que siga pues teniendo mucho éxito en sus actividades allá en la licenciatura en optometría en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para usted, para sus grupos de alumnos, para su comunidad de docentes, pues nuestros mejores deseos y ojalá que todo vaya muy bien por allá. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Como le decía, ojalá que pronto volvamos a tener oportunidad de platicar acerca de esto que nos apasiona tanto, que es la optometría. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado en este espacio una vez más, como cada mes, con entrevistas muy interesantes con diferentes miembros de nuestra comunidad de optometría. Ahora sí podríamos decirlo, a lo largo y ancho de nuestro país, ni más ni menos. Hace unos minutos estábamos en comunicación con Rosalía Ramírez, coordinadora de la licenciatura en optometría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien se conectó para esta entrevista desde allá, desde la ciudad de Culiacán, a donde mandamos un saludo con mucho cariño. En nombre del doctor Abraham Bromberg, presidente del Consejo Optometría México, de Norma Hernández, de Sandra Hernández, yo soy Luis Torres Albarrán, les agradezco muchísimo el favor de su compañía y les invito, como en cada ocasión que tenemos oportunidad de estar en contacto, a que estén pendientes de las redes sociales de Consejo Optometría México para que conozcan a nuestro invitado en la próxima entrevista, pero también para que estén al tanto de todas las actividades que estamos desarrollando. Una vez más, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias.